Ok. Quiero llevarlo entonces a Salmo capítulo 78, verso 37. Si usted quiere acompañarme, vamos a leer en esta mañana. Salmo 78. Verso 37. Cuando lo tenga me dice amén para que lo podamos leer juntos. Amén. Ok, vamos a esperar a que todos lo tengan. Creo que ya la gran mayoría, ¿verdad? Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 78, 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Se lo voy a volver a leer. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ahora, ¿por qué está hablando de esto? ¿Por qué está diciendo esto? Porque si usted lee con los versículos anteriores, se va a dar cuenta, hermano, que el pueblo de Israel era un pueblo que el Señor le estaba hablando, lo sacó de la tierra de Egipto, que estaban en esclavitud, y llegaron a la esclavitud porque la situación estuvo en que ellos empezaron a desobedecer lo que el Señor les ponía. Mire, yo le he hablado muchas veces y se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir el día de hoy: Dios no es un Dios de prohibiciones. Dios no es un Dios que le ponga a usted, y muchas veces se ha escuchado, usted ha escuchado y es testigo de que siempre que alguien invita a otra persona a la iglesia, lo primero que dice es: no, yo no voy porque ahí prohíben tal cosa, porque ahí prohíben esto, prohíben acá, prohíben allá. Y realmente usted se da cuenta desde el inicio que el Señor jamás ha puesto prohibiciones. El Señor lo que puso fueron parámetros, ¿verdad que sí? Por ejemplo, usted puede andar en las calles tranquilamente en su vehículo, pero le ponen ciertos parámetros que lo van a llevar a usted con bien a su casa. Por ejemplo, en los freeway usted va y hay rótulos que dicen, ¿verdad?, que puede ir a determinada velocidad, 50, 60, 70, algunos en otros estados hasta 80 y 90 millas por hora, pero es según como la carretera esté hecha, para que entonces su vehículo pueda responder y no ir usted a quedarse clavado en algún lugar por ahí, ¿verdad? Ir a quedar como estrellado en algún lugar. El Señor pone entonces lo mismo. El Señor lo que hace es que nos pone parámetros, nos da señalizaciones en este camino que nosotros debemos de caminar para poder volver a la casa del Padre, según lo que el capítulo 23 del libro de los Salmos también dice: y a la casa del Padre volveré. Pero ¿cómo debemos de volver? Debemos de volver con gozo, debemos de volver, hermano, con bendición, ¿verdad que sí? Entonces no es una cuestión de que el Señor nos prohíba las cosas, sino que es una cuestión que el Señor nos pone, nos delimita a nosotros y nos dice: bueno, si tú vas a más de 60 millas por hora aquí, seguramente te puede suceder algo, por razón de que el camino en este lugar necesita que vayas a esa máxima velocidad, no pasándote de ella. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Ok, entonces usted y yo no tenemos prohibiciones en el Evangelio. Es más, la Biblia dice que nosotros podemos, hermano, hacer todo lo que nosotros querramos. Lo único es que al final nos van a pedir cuentas de todo. Esa es la situación. Eclesiastés lo dice, ¿verdad? Pablo lo dice de otra manera: que todo es lícito, mas no todo conviene. Que todo es lícito, pero que tampoco todo edifica. Y que todo es lícito, pero que nosotros no debemos de esclavizarnos con esas cosas. Que aunque es lícito, nos va a llevar a una esclavitud. Por ejemplo, usted puede, para los que
para los que dicen que hay prohibiciones, ¿verdad? Usted puede fumar si usted quiere, usted puede beber, usted puede drogarse, usted puede hacer lo que usted quiera. Lo único es que eso lo va a esclavizar. Y cuando uno es esclavo de aquello, ¿qué cree que pasa? Por ejemplo, ¿qué hacían con los esclavos en el tiempo de la esclavitud? Los amarraban. Pues simple y sencillamente ellos no eran ni dueños de su propia vida. El que los tenía por siervos, él decía qué tenía que hacer, ¿verdad que sí? Y a la hora que tenía que hacerlo. Y eso es todo. Entonces hay gente que se esclaviza con las cosas de este mundo. Por ejemplo, con un vicio determinado, si lo empieza a practicar, al final se va a esclavizar de él y ya no va a tener paz. El mismo vicio lo va a llevar, hermano, a la intranquilidad de su vida. ¿Pero por qué le digo esto? Porque, hermano, cuando nosotros nos salimos de los estatutos, cuando nosotros empezamos a agraviar, a agredir, a violentar las leyes que están estipuladas, hermano, seguramente vamos a recibir, voy a decirlo así, el castigo que ya está establecido. Yo también le he dicho, o la sanción que está establecida. Yo también le he enseñado a usted que Dios no es un viejito, hermano, de pelo largo, barba larga, así, sentado en su trono, con una gran vara o con un gran látigo, esperando a ver quién se porta mal para darle, ¿va? No, Dios es un Dios de misericordia. Amén, amén. Que lo que quiere es hacernos el bien. Amén. Y como quiere hacernos el bien, entonces por eso puso reglas, estatutos, delimitó dentro de su palabra lo que nosotros teníamos que hacer para vivir felices. Amén. Aunque no lo miro muy feliz a usted. Amén, amén. ¿Sí está feliz? Amén. Ah, por ejemplo, usted pone normas en su casa, ¿verdad? Así es. Es eso, amén, si me dice algo. Como que no está poniendo normas en su casa, ¿no? Usted pone normas en su casa. Amén. Y a usted le pusieron normas en su casa. Amén. Y eso lo que hace es que le resguarda la vida. Mire, por ejemplo, aquí tal vez todavía no sufrimos de eso, ¿verdad? Tan fuertemente, aunque hay peligros en todos lados. Pero digamos, a nosotros en nuestros países nos decían: no vayas a estar a más de las 10 de la noche afuera de la casa, a causa de la violencia. Ahora, ¿qué pasaba si uno estaba fuera de esas horas en su casa o de su casa? El peligro era mayor, ¿verdad que sí? Amén. Muchos incluso ya no la contaron. ¿Por qué? Porque transgredieron todo aquello. Entonces, Dios viene y habla en el Salmo 78, el rey David hablando, dice que su pueblo, hermano, no estaba firme en el pacto. Es decir, nunca tuvieron, y yo le quiero dar a conocer qué significa estar firmes. La palabra estar firmes, por ejemplo, en el griego es hedraios, que significa o denota primeramente estar sentado. Eso es lo que significa, es estar bien sentado, pues. Pero moral o metafóricamente significa una fijeza moral. Eso es lo que significa. Es decir, ¿en qué hemos creído? ¿En qué ha creído usted? Yo sé que ha creído en Cristo. Entonces, si usted ha creído en Cristo, mi pregunta es, ¿hacemos caso a las ordenanzas que Él nos da? No me respondo. No me respondo. Porque, por ejemplo, si usted cree que sus padres son sus padres, por eso respondió a las normas que le pusieron en su momento. Amén. Pero cuando la Biblia dice que en el final de los tiempos van a haber hijos que son insolentes, van a haber hijos que son rebeldes, van a haber hijos que son malcriados, es porque simple y sencillamente empieza a haber una duda en ellos de si realmente lo que sus padres le enseñan es lo mejor. Porque a todos nos gusta que nos digan lo que más nos conviene.
¿Verdad que sí? Amén. Bueno, a usted no, pues usted es bien obediente, ¿verdad? Pero a todos nos gusta que nos digan lo que más nos conviene. Y yo creo que nosotros muchas veces, o la gran mayoría de veces, no entendemos que lo que nos dicen es no, sino por nuestro bien. Amén. Amén. Es un mensaje que no mucho nos gusta, pero se lo tengo que decir, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar firmes, porque esa firmeza o esa fijeza moral que nosotros debemos de tener nos va a dar bendición. Entonces quiero empezar a llevarlo a algunos pasajes que hablan precisamente de ello. Venga conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15 verso 58. Y vamos a empezar a analizar el por qué o en qué debemos de estar firmes. Y lo que Dios hace en medio de nosotros cuando nosotros estamos firmes. 1 Corintios capítulo 15 verso 58. Enlazo. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a vosotros también que erais en otro tiempo, perdón, este ya es Colosenses 1:21, pero quisiera que lo buscara también. Colosenses 1:21 al 23. Mientras usted llega a Colosenses 1:21, yo le voy a volver a leer 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok. Ahora Colosenses 1:21 al 23 dice de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué cosa? Malas obras. Ok, malas obras. Ahora os ha reconciliado Cristo mismo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, es decir, delante del Señor, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, entonces, mire, nosotros deberíamos de estar firmes en la obra del Señor, creciendo continuamente. Es decir, que nosotros debemos de estar haciendo lo que el Señor dice que hagamos. Nosotros debemos, hermano, continuamente de estar obedeciendo a lo que la palabra nos enseña. Nosotros debemos de estar todos los días, cuando se habla de la obra del Señor, del crecimiento en la obra del Señor, no es otra cosa más, hermano, que cada vez que usted se sienta en este lugar, cada vez que usted escucha una enseñanza, cada vez que usted toma la palabra y se alimenta de aquello, lo que el Señor le está diciendo es que nosotros debemos, hermano, de poner por obra lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, lo que la palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a hacer a nosotros, hermano, buenas obras. Amén. Así es. Yo sé que en la actualidad hay muchas cosas, hermano, que nos distraen. Yo sé que en la actualidad hay muchas cosas, hermano, que cada día nos hacen como perder, si usted quiere así, o debilitarnos a causa de la maldad que existe. No es fácil ahora ser una persona que haga buenas obras. Es difícil. Es difícil que nosotros, hermano, por ejemplo, una de las buenas obras que la palabra dice, ¿se recuerda usted que aquella mujer llegó y ungió, dice la palabra del Señor, con aquel aceite perfumado que era muy caro? Dice que ungió su cabeza y al mismo tiempo también estuvo en sus pies.
Y entonces el Señor dijo, dejen a esta mujer, dejen de estarla criticando, porque algunos dijeron, es que lo que pasa es de que se gastó todo eso, es un perfume muy caro, lo debimos de haber vendido, si quieren unos 300 denarios, lo debimos de haber repartido entre los pobres. Eso es hacer una buena obra. Bueno, depende, porque el Señor Jesús dijo, en ese momento no era una buena obra venderlo y repartirlo a los pobres. Porque Él dijo, buena obra ha hecho esta mujer porque me ha ungido para mi muerte. ¿Sabe por qué era una buena obra? Por lo que estamos leyendo aquí en Colosenses, que dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esa mujer estaba ungiendo al Señor Jesús para que Él fuera a la muerte. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Vender el perfume o de alabastro que estaba ahí y repartirlo a los pobres, o permitir que Cristo Jesús fuera a la cruz y morir para que entonces aprendiéramos a hacer buenas obras? Amén. Pero digan, amén, ¿a qué? A la segunda. Que muriera por nosotros. Porque alguien puede decir amén a que mejor lo hubieran vendido. No. Yo creo que es mejor que lo ungieran en ese momento. Mire, el Señor habla de que nosotros debemos de acordarnos del pobre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que se acuerda del pobre lo salvarán en el día malo. Que el que al pobre da, al Señor presta. Y el Señor nunca se queda con nada, como algunos tenemos por costumbre, ¿verdad? El que le presta las cosas ya no las devuelve. Pero el Señor sí las devuelve. Entonces, Él no dijo que estaba mal que se hiciera obras de caridad. Nunca dijo Él que estaba malo eso. Pero la situación estaba en que en ese momento Él estaba diciendo, lo mejor es que yo muera, para que entonces yo les enseñe verdaderamente a hacer las buenas obras. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, a estar firmes en lo que aprendemos, en lo que creemos, en las buenas obras. Mire, todo esto se conjuga, hermano, perdone otra vez, tal vez tanta insistencia yo con el tiempo, ¿verdad? Pero es que debemos de aprender a entender los tiempos. Amén. Y vuelvo otra vez a repetírselo, tal vez usted ya está cansado de que yo se lo repita, pero yo no estoy cansado de repetírselo. Aquellos hombres que se presentaron delante del Señor le dijeron, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, nosotros profetizamos, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo? Alejaos de mí. Apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Yo le voy a preguntar algo, ¿será que echarle fuera a un demonio a una persona que está endemoniada será una buena obra, hermano? ¿O no? Sí. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque imagínese usted que usted va a un lugar y ve, por ejemplo, pongámoslo así, pues así crítico, ¿verdad? Si usted de repente ve, lo voy a poner con este ejemplo porque está en la Biblia. ¿Cuántos de aquí han tenido en algún momento dado, tal vez usted, si usted lo sufrió, pues el Señor lo puede liberar definitivamente, pero ¿cuántos de ustedes han visto a una persona epiléptica? Bueno, ¿a usted le gustaría que alguno de sus familiares fuera epiléptico? No. Ahora, ¿qué pasaría si su familiar fuera epiléptico? ¿Ah? Orar. Cuidado. Orar por él, pero la Biblia dice que aquel hombre que llevó a su hijo que era epiléptico, el Señor hizo algo por él, lo liberó. Entonces yo pregunto, ¿será que liberar a un epiléptico, especialmente si fuera su familiar, hermano, su hijo, su esposa, su esposo, alguien cercano, ¿será que es una buena obra? Por supuesto que es una buena obra, y pues más para uno, porque uno no quiere verles el mal. Pero la pregunta es, ¿era el tiempo de Dios para que esas obras se hicieran? Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a verdaderamente estar firmes? Porque ¿qué es la firmeza? Según lo que le dije,
Está bien sentado. Tener una fijeza moral o estar sentados. Ahora, mire, algo que nosotros tenemos que entender, hermano amado, es que el tiempo de Dios, lo vimos la vez pasada, ¿verdad?